El oficial y el espía. 1895. El capitán Alfred Dreyfus comparece ante la cúpula militar, leyéndose que el Consejo de Guerra del gobierno de París le declaró culpable de alta traición, condenándolo a la deportación. Él grita mientras es desposeído de sus galones que degradan a un inocente, mientras el pueblo lo llama traidor o judío, rompiéndosele el sable. Uno de los asistentes, el comandante Picard, es felicitado por cómo llevó el asunto, estando junto a él el coronel Sanger, al que le dicen le gustaría que sustituyera, ya que sus temblores no cesan y está muy enfermo. El ministro de la guerra propone enviar a Dreyfus a la isla del diablo, donde no pueda hablar con nadie, pero sobre todo donde nadie le hable. Durante un día de comida campestre, Picard recuerda que fue el único profesor que le puso mala nota, preguntándole si fue por ser judío, asegurándole él que no fue así. Tras la comida, Picard se acuesta con Pauline, la mujer de Philippe Monier. Estando con ella, recibe un telegrama del general Gons, el jefe del servicio de información, para verle. Este le dice que el general Sanger no puede seguir al mando de la sección de estadística, por lo que le nombran a él responsable del servicio de información, siendo ascendido a teniente coronel, ayudándole el comandante Henry. Henry le guía por las instalaciones, presentándole al personal, tanto confidentes como agentes encargados de abrir cartas privadas de las que obtienen información, y al capitán Laut, encargado de recomponer el correo, incluido el caso Dreyfus. 1896. Laut le muestra un telegrama reconstruido que no se llegó a enviar y que encontró, observando que el mismo va dirigido a un tal Esterhazy, lo que le hace plantearse si habrá otro espía. Contacta con un informador privado, Desvernin, para obtener información relativa a Esterhazy. Desvernin le lleva a un cabaret donde puede ver a Esterhazy con una prostituta a la que puso un piso, y pese a estar destinado en Rouen, le dice nunca está allí y se inscribe constantemente en cursos de artillería pese a que no está en ese cuerpo. Desvernin y Picard deciden alquilar un piso vacío frente a la embajada alemana, estableciendo sistemas de escuchas y un laboratorio fotográfico. Desvernin le muestra a Picard una foto de Esterhazy saliendo de la embajada, mostrándole tras ello otra a la entrada con documentos en la mano. Ya en su despacho repara en que la letra de esta le recuerda la del documento que supuso la incriminación de Dreyfus. Recuerda que Bertillon, grafólogo judicial, durante el juicio a Dreyfus, dijo que no le cabía la menor duda que la había escrito Dreyfus, aunque el abogado defensor no opinaba igual. Durante un receso comentaba que las probabilidades de que lo encontraran culpable eran un 50%, diciéndole a Henry que deben servirse de las pruebas. Este vuelve a declarar, contando que una persona muy honorable informó de que había un traidor, pero a pesar de que la declaración se basaba solo en rumores, el ministro le indica a Picard que existen pruebas contundentes en la sección de información. Dreyfus fue declarado culpable por unanimidad tras ello. Picard regresa al estudio de Bertillon con la copia de la carta de Esterhazy, observando que la escritura es idéntica a la del memorando de Dreyfus, aunque esta no es de él. Con todo ello, va a ver al general Bois de Frey para hablarle del coronel Esterhazy. Concluye que Dreyfus es inocente, aunque Bois de Frey le remite al general Gons. Este le pide que se olvide el memorándum,
aunque investiga a Esterhazy. Le dice que un consejo de guerra ya dictaminó y el caso Dreyfus está cerrado, señalando que no se puede cuestionar lo dictaminado por el ejército. Esa noche se queda en el despacho examinando otros documentos. Concluye que el expediente es una fabricación. Encuentra al día siguiente al general Gons en su despacho, esperándolo con Henry, pidiéndole al general que le entregue el expediente secreto de Dreyfus, asegurando al general que se encargará personalmente del asunto. Durante un concierto al que acude también Pauline, aparece su marido, Philippe, en el intermedio, con el periódico Le Matin, donde reproduce el facsímil del memorando de Dreyfus. Convocan a Picard en el ministerio, reconociendo que se trata de una violación del secreto de Estado. Él le dice que quieren boicotear su investigación, diciéndole al ministro que no tomarán represalias contra él, pero que debe abandonar París para inspeccionar medidas de seguridad en las guarniciones. 1897. De regreso a París y aún con su maleta, Picard va a visitar al letrado Leblois. Le cuenta que le enviaron de inspección a la Somme cuando vieron que no iba a callarse, y luego a Niza, Marsella, Argelia y Túnez, y al final a un destacamento africano, no pudiendo decir nada porque interceptan su correo y le siguen. Leblois le dice que deben hacerlo público. Es recibido por el general de Pelux, comandante militar del Sena. Allí le acusan a él de manipulación de documentos y le estar a sueldo del sindicato judío, que quiere liberar a Dreyfus. Le acusan de revelar datos confidenciales a Pauline Monnier, mostrándole que tienen las cartas personales que estaban en su casa. Viendo que han transformado el asunto en un proceso contra él, decide marcharse indicando que ese procedimiento es una farsa. Regresa por fin a su casa, donde le encuentra todo revuelto, llegando poco después Pauline, destrozada, contándole que se lo dijeron todo a su esposo. Tras ser interrogada, su marido le dijo que no merecía ser madre y envió a sus hijas con su hermana, diciéndole que no le dejaría verlas tras el divorcio, recomendándole él, entre tanto, se marche de París para evitar a la prensa. Acude a casa de Charpentier, el principal editor de París, esperándole allí Leblois con varios diputados, senadores y editores, estando también el escritor Émile Zola. Picard piensa que acabará arrestado y probablemente expulsado del ejército, por lo que cree que es preciso que alguien cuente la historia, ofreciéndose Zola para hacerlo. Se despide de Pauline, pensando que tal vez acabe en la isla del diablo, siendo arrestado poco después. Camino de su confinamiento comprueba que se publicó en la prensa, con el titular de Yo acuso, una carta de Zola al presidente, en la que acusa a todos los generales, a cada uno por su nombre, por condenar a sabiendas a un inocente. La carta provoca revueltas en las calles, en que se queman ejemplares del periódico y se pide la muerte de Zola. Leblois visita a Picard en su confinamiento y le cuenta que Zola será enjuiciado por difamación por el gobierno. En la puerta del tribunal, la gente se agolpa para llamarle traidor. Laud le acusa de haber añadido el supuesto telegrama y Henry de haber mostrado a Leblois dicha documentación. Esta mentira hace que Picard pida un duelo al mayor. 1898. Picard, que exigió una satisfacción a Henry, tiene un duelo con este. Henry es herido en un brazo por Picard y debe darlo por terminado. Recibe Picard la visita del abogado Labori, que le muestra un periódico donde lee la noticia del arresto del teniente coronel Henry, tras confesar que él fue el autor de la carta que sirvió para declarar culpable a Dreyfus, por lo que deben repetir el juicio. No obstante, Henry se suicida en su celda. Tras un año en la cárcel, el gobierno retira la acusación contra Picard y sale libre. Finalmente, Dreyfus
es repatriado a Francia. Al día siguiente, y camino del tribunal, se une a ellos Laborie, cuando de pronto se acerca un hombre por detrás y le dispara. El Consejo de Guerra finalmente declara a Dreyfus culpable de alta traición, siéndole conmutada la pena por la de 10 años de cárcel. Algún tiempo después, el gobierno propone amnistiar a Dreyfus, aconsejándole Picard que no lo acepte, pues sería libre, pero técnicamente culpable. Pauline opina que debería aceptarlo, pues lleva 5 años sin ver a sus hijos. Alfred Dreyfus aceptó la amnistía. 7 años más tarde, el Consejo Supremo le declaró inocente y fue readmitido en el ejército. Siendo ya comandante, Dreyfus va a ver al ministro, que es ahora Picard. Desea hablar sobre su rango, pues considera que su ascenso a comandante no tuvo en cuenta sus años encarcelado, lo que considera una discriminación. Picard le dice que no se aprobaría esto, dado el clima político. Picard le pide perdón por el papel que tuvo en su proceso, reconociendo el nuevo ministro que no habría llegado a su puesto sin él, aunque Dreyfus le dice que llegó porque hizo lo correcto. Los dos hombres nunca volvieron a verse. Fin. Este fue mi resumen de El oficial y el espía, película francesa del director Roman Polanski, en el 2019. Si el video te gustó, suscríbete y dale like. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.